Hola mortales, no puedo terminar la saga de Dark Souls sin hablar de los pactos. Y otro video más. Los pactos en Dark Souls 3 permiten al jugador aliarse con ciertas facciones del juego para obtener acceso a objetos, habilidades o mecánicas especiales, especialmente durante el juego online. Para unirse a un pacto, el personaje del jugador debe equiparse con una de las diversas insignias del pacto que se descubren en Lothric. Hoy narraremos cada uno de ellos y su funcionamiento. Espero lo disfruten. Los apiladores solo desean aumentar sus túmulos, convirtiéndose en espíritus enloquecidos tanto que si se les invoca como cooperadores o como invasores. Son despreocupados con los que le rodean, pues en su mente cualquier muerte podría conducir a otro grillete. El pacto fue formado por el túmulo original, cuando descubrieron un grillete de vértebra de una de sus víctimas que creían que era una vértebra puesta en los humanos por los dioses que les otorgaba sensibilidad y cordura. Entonces empezaron a recoger grilletes vertebrales con su espada sed de sangre para ofrecerlos a su altar de sacrificios en el Pozo de los Huecos, esto con el objetivo de evitar que perdieran la cordura. Al mismo tiempo, creaban túmulos con los cuerpos de sus víctimas huecas, que se convertían en su familia cuando ellos mismos se convertían en huecos. Finalmente, el túmulo original se sacrificó como ofrenda y dejó su espada para el pacto. En algún momento, los túmulos crearon la piromancia calor para aliviar su miedo a separarse de los dioses y perder la cordura. Hodrick es el líder del pacto de los túmulos e induce al jugador a sus filas. Una vez hablado con él y tras responder a la pregunta que plantea, regalará al jugador el objeto del pacto, una vértebra malformada. Como supuestamente no hay forma de salir del pozo en el que habita, también obsequiará al jugador con un hueso de vuelta a casa, como medio de escape. Sin embargo, el jugador puede guardarlo saliendo y continuando el juego. A su regreso, aparecerá de nuevo en el acantilado. Si el jugador aún no ha derrotado al gran árbol podrido por la maldición, Hodrick invadirá cerca del puente derruido tanto si se encontró con él en el Pozo de los Huecos como si no. Una vez derrotado, recibirá un grillete de vértebra. Al final se descubre que Hodrick es el abuelo de Ciri y la persona que ella ha estado buscando durante toda su misión. Para unirse al pacto lo más antes posible, el jugador no debe haber luchado contra el Gran Árbol antes de unirse. El Gran Árbol puede ser derrotado sin penalización una vez que se ha unido al pacto. Si el Gran Árbol ya ha sido derrotado, el pacto volverá a estar disponible siguiendo una misión NPC que solo puede ser completada tras derrotar a 2 de los 4 señores de la ceniza. Los túmulos pueden unirse en el asentamiento de no muertos. Navegando hasta una zona oculta patrullada por numerosos trolls, el jugador puede descubrir un man-servant hueco no hostil que lleva una jaula vacía a sus espaldas. Al examinar el hueco, el jugador entrará en la jaula y será transportado a la fosa de los huecos, debajo de la arena del jefe Gran Árbol Corrompido. Este man-servant será hostil si el árbol ha sido enfrentado o derrotado y por lo tanto no se puede interactuar con él. Una vez allí, el jugador debe de hablar con el caballero sagrado Hodrick, que se encuentra junto al altar de sacrificio del pacto, y se le dará el objeto del pacto de los túmulos. Cuando el objeto del pacto esté equipado, el jugador adoptará la apariencia de un fantasma loco, y su signo de invocación y su aura adquirirán un color púrpura. Como fantasma loco, el jugador puede invadir o ser invocado en un mundo, donde será considerado hostil por todas las demás facciones. Si es invocado mediante una piedra de señal blanca, los enemigos básicos del mundo del anfitrión reaccionarán ante la presencia del jugador. Para completar con éxito una sesión en línea, el jugador debe derrotar al anfitrión de las ascuas o un número determinado de fantasmas de cualquier afiliación. Dependiendo del número de jugadores que ya estén presentes en el mundo del anfitrión al entrar en él, el requisito puede aumentar hasta 3 fantasmas. Completar con éxito una sesión en línea recompensará al jugador con un grillete de vértebra, que se puede ofrecer en el altar del Foso de los Huecos para subir de rango dentro del pacto.
El método para entrar en el mundo del anfitrión no afecta a lo que el túmulo debe hacer para completar la sesión. Recompensas: la espada sed de sangre con 10 vértebras y piromancia calor con 30. Cuando un miembro del Camino del Azul se ve amenazado por un espíritu oscuro, los centinelas azules, en cumplimiento de un antiguo acuerdo, asumen la forma de espíritus azules y ayudan a erradicar al invasor. No tiene líder, son asistidos por las espadas de la luna oscura. El objeto del pacto se obtiene hablando con Horacio el Silencioso en la hoguera de la fortaleza de la mitad del camino de los sacrificios, o en el santuario de enlace de fuego tras derrotar a los diáconos de las profundidades. También soltará el objeto si lo matas. Los centinelas azules son un pacto, junto con la espada de la luna oscura, que pone especial énfasis en ayudar a los jugadores del pacto de la vía azul que han sido invadidos. Con el objeto del pacto equipado, el jugador será invocado automáticamente al mundo de un adepto de la vía azul que haya sido invadido por un espíritu oscuro rojo o morado. Tras ser invocado, el jugador, ahora un espíritu azul, debe proteger al anfitrión y derrotar al invasor para recibir una prueba de concordia conservada antes de regresar a su mundo. También puede escoltar con éxito al anfitrión hasta el jefe de la zona. Recompensas: Anillo de la Luna Oscura con 10 pruebas de concordia y Milagro Espada Luna Oscura con 30. Los dedos de Rosaria recogen lenguas en su nombre. Algunos lo hacen para renacer, otros para consolar a su diosa sin voz. Líder del pacto. Se dice que Rosaria, la madre del Renacimiento, fue despojada de su lengua por su primogénito, y desde entonces espera su regreso. Rosaria es la misteriosa líder muda del pacto de los dedos de Rosaria, a la que muchos de sus seguidores consideran una diosa. El archidiácono Clint, en particular, desertó de los fieles de Aldrich, eligiendo en su lugar servir a Rosaria. Los seguidores de Rosaria recogen lenguas para su consuelo para que ella a cambio les conceda el renacimiento. Cuando se la encuentra, permite silenciosamente el acceso a su alianza y recibe lenguas pálidas como ofrenda para subir de rango mientras se es miembro. También permite al jugador reasignar atributos y cambiar su apariencia hasta 5 veces en una sola partida. Para unirte, habla con Santa Rosaria en la Catedral de las Profundidades. Permite al jugador reasignar sus puntos de atributo y cambiar de apariencia en un total de 5 veces, a costa de una lengua pálida cada vez. Después de profundizar en la lealtad al pacto, los jugadores pueden invocar a Yellowfinger Hazel fuera de la hoguera de las ruinas de la fortaleza y recibir el gesto arco adecuado. Profundizar en la lealtad del pacto también es necesario para avanzar en la misión del dedo anular Leonard. En el online, los miembros de los dedos de Rosaria pueden invadir o ser invocados en el mundo de un anfitrión de las ascuas, utilizando el orbe del ojo rojo o la piedra de jabón de señal roja, respectivamente. Para conseguir la victoria, el jugador debe derrotar a la hueste de las ascuas. Al hacerlo, todos los miembros presentes del pacto recibirán una lengua pálida. Recompensas: Anillo de Oscurecimiento con 10 lenguas pálidas y Bastón de Main Groot por 30. Yorska, líder del pacto, es la hermana menor de Sol Oscuro Gwyndolin, con quien solo comparte a su madre ya que su hermano es el último nacido de Gwyn. Yorska muestra los rasgos dracónicos de un mestizo, pero de forma más definida que su hermano, y afirma tener poco conocimiento del mundo hasta el punto de solo conocer a los cuervos y dragones como seres capaces de volar, lo que implica que proviene de un lugar muy aislado. Además, la niña ni siquiera tenía nombre. En algún momento después de que Gwyndolin se hubiera convertido en el rey de los dioses, Yorska llegó a Iritith del Valle Boreal, la ciudad que su hermano había construido sobre las ruinas de Anor Londo para albergar a los iritilitianos.
híbridos entre la raza de los dioses de Anor Londo y los humanos. Aquí fue acogida por Gwyndolin, que entabló una relación de fuerte afecto con su recién descubierta hermana, dándole una campanilla sagrada e incluso un nombre propio del que carecía. Con el tiempo incluso se construyó una iglesia en su nombre en el interior de Iritil, exactamente donde antes se guardaba el mundo pintado de Eriamis, en la que era venerada como una diosa por los humanos que trabajaban en la ciudad. Después de que Gwyndolin fuera golpeado por la enfermedad y obligado a retirarse a la vieja catedral de Anor Londo, su hermano le confió el mando de la Alianza de las Cuchillas de la Luna Oscura. Sin embargo, Sullivan se aprovecharía de la situación, declarándose pontífice y convirtiéndose en el tirano de Iritil. Así, el hombre habría conseguido encarcelar a Yorska en la torre de su propia iglesia, aislándola del mundo entero y manteniéndola como rehén. Con el tiempo, al ser integrados en las filas de los caballeros de Sullivan, asesinados o exiliados, los Cuchillas de la Luna Oscura perderían a todos sus seguidores, dejando a la chica al frente del pacto sin caballeros a los que guiar y solo con su legado que preservar. Yorska se habría quedado sola en la torre, sin saber nada de su hermano y solo con la campanilla que él le había regalado para consolarla de la soledad. A pesar de su encarcelamiento, los humanos de Iritil, ahora esclavizados por el pontífice Sullivan y sometidos a sus experimentos, seguirían rezando a la diosa en secreto, adorando las lanzas sagradas que estaban encantadas con un hechizo soporífero, tratando de encontrar consuelo y descanso a su condición. Se la puede encontrar en Anor Londo, morando sola en lo alto de la torre de la prisión que se eleva por encima de la iglesia de Yorska. Se puede acceder a ella desde el ascensor giratorio situado tras la tumba de la Luna Oscura en Anor Londo. Se puede llegar a la torre independientemente de la posición del ascensor. La torre es invisible a la distancia y se requiere un paso de fe al aire libre para revelar un puente invisible que conduce a ella. Permite la invocación automática como Cuchillas de la Luna Oscura del Pacto de las Cuchillas de la Luna Oscura al mundo de los miembros de la Vía Azul para protegerlos de invasiones. Recompensas Anillo de la Luna Oscura con 10 pruebas de concordia y Milagro Espada Luna Oscura con 30. Los fieles se aseguran de que Aldrich, el devorador de dioses, permanezca imperturbable, adoptando la forma de espíritus leales y persiguiendo a aquellos que invaden la catedral en ruinas. Los fieles de Aldrich protegen al señor Aldrich de las cenizas dañinas, como el cenizo, y reclaman escorias humanas como premio. Estos pueden usarse para subir de rango en el pacto y obtener recompensas. El archidiácono MacDonnell, líder del pacto, brujo él mismo, se deleitaba con las almas estancadas de la catedral. Para él, representaban el glorioso cimiento de este mundo. La transgresión del archidiácono fue el pecado de canalizar la fe para la hechicería. Transformó lo que antes era un mero símbolo de autoridad eclesiástica en un catalizador de hechicerías. MacDonnell nació en Iritil del Valle Boreal y se convirtió en un clérigo de alto rango de la Vía Blanca, obteniendo el título de archidiácono. Sin embargo, también se convirtió en hechicero, ya que el pontífice Sullivan, que tomó el control de Iritil y su clero, era el mismo un hechicero y había permitido el estudio de la hechicería entre los más altos rangos de la iglesia. Más tarde pasó a formar parte de las eminencias religiosas de la Catedral de las Profundidades, junto con el archidiácono Royce y el archidiácono Clint, controlando la estructura y los rituales de purificación de la oscuridad estancada que allí tenían lugar gracias a una pacífica y sagrada masa de agua. Incluso, después de que Aldrich enlazara la primera llama y se formara un culto en torno a su figura, los diáconos de la catedral se encontraron luchando contra las abominaciones surgidas de estas profundidades. Lo que una vez fue la pacífica y sagrada estructura en la que tenían lugar los rituales de purificaciones, empezó a convertirse
convertirse en una acumulación de corrupción, donde la oscuridad se estancó y acumuló hasta convertirse en el descanso final de muchas criaturas aborrecibles. McDonnell encontró deleite en el estancamiento de la oscuridad, al darse cuenta de que se convertiría en el fundamento del mundo. De este modo, el archidiácono abandonó su fe en la primera llama y en los dioses para depositarla en las crecientes profundidades. McDonnell difundió su nueva creencia entre los demás clérigos de la catedral junto con su hechicería, ya que creó báculos que canalizaban la fe en las profundidades para producir hechicerías oscuras, y con el tiempo, los diáconos de la catedral se convirtieron tanto en clérigos como en hechiceros, abrazando el culto a las profundidades. Para unirse al pacto de los fieles de Aldrich, el jugador debe primero haber despejado la zona derrotando a los dos bestias de Sullivan, y luego dirigirse a los restos del archidiácono McDonnell y rezarles. En este punto puede pedir unirse y obtener una prueba del pacto. Al igual que los sabuesos guardianes de Farron, los fieles de Aldrich serán llamados a defender el territorio de Aldrich de los intrusos. Cualquier jugador que tenga el estatus de anfitrión de las ascuas será objeto de invasión. Esta área se define como cualquier lugar desde el patio al salir de la arena del Pontífice Sullivan hasta la escalera giratoria que lleva a Norlondo. Fiel Aldrich puede perseguir a los intrusos hasta la propia catedral, pero no se invocará a los intrusos que ya hayan llegado a la hoguera del nivel superior. Derrotar a la hueste de las ascuas recompensará a todos los fieles con escorias humanas, que pueden ofrecerse al archidiácono McDonnell para profundizar su lealtad al pacto. Recompensas: hechicería Gran Alma Profunda con 10 escorias humanas y báculo del archidiácono con 30. Los guerreros de la luz del sol son brillantes cooperadores que colocan sus firmas doradas para ayudar a los necesitados, pues es su deber entregar una gran conquista a su invocador. El rey sin nombre, primogénito de Wynn, es el líder de este pacto. El emblema para unirte al pacto se encuentra en el asentamiento de no muertos, dentro de la casa que está más a la izquierda de la gran zona abierta, con varios campesinos y un evangelista rezando junto a un árbol en llamas. Al entrar en la casa, dirígete a la derecha y déjate caer por un agujero en el suelo. El agujero está parcialmente oculto por varias cajas y arañas jaula muertas. El objeto del pacto está en una mesa junto a la pared frente a una chimenea con un caldero de sopa de estos. Luego, hacia el final del castillo de Lothric, justo antes de luchar contra la armadura del matadragones, se puede subir a un campanario por una escalera. Sigue el camino a través de la azotea y más allá de los soldados huecos para encontrar una habitación con una escalera que conduce hacia abajo. Sigue la escalera hasta el final del pasillo, donde un caballero de Lothric de ojos rojos monta guardia. Pasado el caballero, habrá una sala con el altar de la luz solar y una puerta de un solo sentido que lleva directamente de vuelta a la zona frente a la lucha contra el jefe armadura de matadragones. Al unirse al pacto de la luz solar, el color del signo de invocación del jugador cambiará de blanco a amarillo, lo que permitirá a los anfitriones distinguirlo fácilmente de otros signos. Ayudar a un anfitrión de las ascuas a derrotar a un jefe de área recompensará al miembro del pacto y al anfitrión con una medalla de la luz solar y un ascua. Y al volver a su propio mundo, el jugador recibirá automáticamente su propio estatus de anfitrión de las ascuas si no lo tenía previamente. La presencia de varios guerreros de la luz solar en el mismo mundo no aumentará el número de medallas concedidas. Alternativamente, los jugadores de este pacto pueden usar un orbe de ojo rojo o una piedra de jabón de señal roja para invadir o ser invocados en el mundo de otro jugador, como un espíritu rojo que se distingue por un resplandor naranja. Derrotar al anfitrión de las ascuas también recompensará al jugador con una medalla luz solar. Recompensas: milagro juramento sagrado con 10 medallas de luz solar y gran lanza del rayo con 30.
Los sabuesos guardianes se encargan de que los guerreros duerman tranquilos, adoptando la forma de espíritus leales y persiguiendo a los que se adentran en los bosques de Faron. El viejo lobo de Faron es el líder de los sabuesos guardianes de Faron e induce al jugador a sus filas. Otorga su medallón la primera vez que se interactúa con él. Una vez dentro del pacto, el jugador puede subir de rango y recibir recompensas ofreciéndole hierbas espada de sangre de lobo. Aunque el lobo parece estar muerto, en realidad está dormido. Sangra cuando se le golpea y se dice que está demacrado. No se puede luchar ni matar al lobo. Parece estar muerto, pero no lo está, solo duerme en un estado demacrado. Aún así, sigue ordenando a los sabuesos guardianes que defienden la santidad de los guerreros durmientes, los vigilantes del abismo que se convirtieron en señores de la ceniza. Cuando tomaron ese manto, la sangre del lobo se secó, por lo que probablemente sean los últimos de su especie. En el pantano de la fortaleza de Faron, el jugador debe encontrar una escalera rodeada de babosas podridas. Sube la escalera para encontrar un gran lobo no hostil cerca de una hoguera. Habla con el lobo para unirte al pacto y ofrécele hierba sagrada del lobo para subir de rango y recibir recompensas. Mientras el medallón sabueso guardianes de Faron esté equipado, el jugador se pondrá en cola para defender la zona del bosque de la crucifixión de los intrusos. En cuanto un jugador de ascuas pise el pantano más allá de la hoguera de la fortaleza de la mitad del camino, se invocará un sabueso guardián a través del sigilo del pacto en el mundo del intruso. Mientras esté en el mundo del intruso, el jugador deberá defender la zona de la fortaleza Faron derrotando al anfitrión de las ascuas. Tras derrotar al anfitrión, el jugador volverá a su mundo con una hierba espada sangre de lobo. Los sabuesos guardianes pueden perseguir a sus objetivos hasta cualquier punto del camino de los sacrificios, pasando la fortaleza de la mitad del camino y hasta la propia fortaleza de Faron. Sin embargo, solo serán invocados si una hueste de ascuas ha traspasado la zona del pantano superior. Un sabueso guardián no será invocado si un jugador se encuentra en la zona del pantano venenoso inferior. Recompensas: espada curva viejo lobo, 10 hierbas espada sangre de lobo y gran escudo de caballero lobo con 30. Los miembros de la Vía Azul son beneficiarios de un antiguo acuerdo. Cuando un espíritu oscuro les amenace, un espíritu azul les concederá asistencia y les ayudará a erradicar al invasor. No tiene líder, son asistidos por las espadas de la luna oscura. El pacto puede ser otorgado por Emma, suma sacerdotisa del castillo de Lothric, al final de la muralla alta de Lothric junto con el estandarte pequeño de Lothric. Mientras tenga equipado el sigilo Camino del Azul, el jugador contará con la ayuda de una hoja de fantasma de luna oscura o de un fantasma centinela azul si es invadido por un espíritu rojo o morado. Estos espíritus azules volverán a casa tras la muerte del anfitrión, la muerte personal, el uso del cristal de separación negro, ya sea personalmente o por el anfitrión, la derrota del invasor o invasores, o el paso con éxito al jefe de la zona. No existe un sistema de clasificación en el Pacto del Camino Azul, lo que significa que no hay recompensas aparte de recibir ayuda mientras se es invadido. Las lanzas de la iglesia vigilan el sueño de la princesa, y cuando la iglesia se ve comprometida por un intruso, el juez las convoca como espíritus leales para eliminar la amenaza. Los espíritus leales invocados como lanzas de la iglesia reciben una bendición de protección. Líder del pacto, princesa Filianor. El jugador solo tiene que equipar el objeto del pacto lanzas de la iglesia. Debe haber derrotado a Midir y haber conseguido el objeto del pacto de lanza de la iglesia. Mientras sea una lanza de la iglesia,
el jugador puede ser invocado automáticamente al mundo de otro jugador para ser un jefe. Mientras esté invocado como jefe, el jugador podrá utilizar el fragmento de lanza ritual y el fragmento de lanza divina. A diferencia de otros pactos, se puede invocar una lanza de la iglesia para combatir a un jugador solitario que no sea un anfitrión de las ascuas, lo que convierte a este pacto en el único con esta mecánica en Dark Souls 3. Recompensas: rocío de brote de hierba, 10 adornos de lanza de Filianor y fragmento de lanza divina con 30. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.